Bueno, hoy estamos a 7 de diciembre de 2023, el Biomatemáticas 1. Y lo último que vimos fueron esas funciones en las cuales no lo vi, estaba manchado de este lado, solamente vi las manchas del lado cerca de la puerta. Ok, ya están. Bien, son esas funciones que cuando las funciones trigonométricas trigonométricas, que inicialmente vimos que hay 6 funciones que nos explican o nos ayudan a medir ángulos, o nos explican cómo cambian los ángulos o cómo se calculan los ángulos en triángulos, rectángulos y figuras geométricas que se puedan derivar de ellos. Esas 6 funciones dijimos que son, bueno, partimos del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es rectángulo porque aquí se forma un ángulo de 90 grados y aquí se dibujaría entonces un rectángulo. Entonces aquí tenemos los triángulos rectángulos y el ángulo que si lo ponemos dentro de un círculo, este ángulo es diferente para diferentes rectángulos, que tengan diferente magnitud de lados, diferentes rectángulos. Podemos calcular este ángulo, al que llamamos con la letra griega minúscula teta, nada más como debería ocupar la mayúscula teta, es así, de mayúscula está minúscula. La letra minúscula teta la usamos para representar el ángulo que nos interesa conocer, el cual su magnitud en diferentes rectángulos depende o está en función de la magnitud de la línea horizontal o paralela o sobre el eje de X y la línea paralela al eje de Y, la perpendicular a X. Dijimos que dado que este ángulo es el que nos interesa conocer, pues la magnitud del segmento del triángulo que está junto a el ángulo que queremos conocer, a este le llamamos el cateto adyacente o A, mientras que el que está del otro lado ya le llamamos el cateto que está al lado opuesto o de opuesto. Esta línea que en el círculo sería el radio del círculo, dijimos que podría ser equivalente a una función lineal. La inclinación de esa función lineal sería, o pendiente, sería proporcional al ángulo. Mientras más inclinado, mayor la pendiente, mayor el ángulo, menos inclinada, menor la pendiente, menor el ángulo. Y a esta función lineal dentro del círculo, cuyo centro se encuentra aquí, dijimos que ya no le llamamos radio, sino que le llamamos hipotenusa. Por eso la representamos con la letra H, o hipotenusa. Y las magnitudes de estas cantidades, de estos segmentos de este triángulo, el segmento A, el segmento O y el segmento H, nos permiten determinar la magnitud del ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, de hecho, esa relación por ejemplo, la magnitud de
el cateto opuesto, pues no, adyacente, dije. El cateto adyacente o A entre la hipotenusa es proporcional a lo que llamamos el coseno del ángulo que queremos conocer. El cociente de la magnitud del cateto opuesto entre la magnitud de la hipotenusa es el seno del ángulo. Si esta línea está entonces, este ángulo se forma en el centro del círculo que hemos estado mencionando, pues perpendicular a todo radio de un círculo, en el perímetro del círculo pasa, en cada línea radial, pasa una línea perpendicular a la que llamamos tangente. Por supuesto, si esto estuviera en el círculo, la tangente a esta línea tendría esta forma. Para un ángulo mayor, la tangente tendría una inclinación. Para un ángulo menor, la tangente tendría una inclinación diferente, en este caso mayor. Por eso es que también podemos conocer o calcular la magnitud del ángulo θ a través de la tangente de esta línea, que se define se define porque depende del cociente de la magnitud de la línea vertical o cateto opuesto entre la línea horizontal o cateto adyacente. Es entonces la tangente del ángulo θ es proporcional en igualdad a la magnitud de O entre la magnitud de A. Y ahí decíamos otras tres funciones que son las recíprocas. Bueno, ¿qué sucede si lo que hago es dividir A entre O? Pues sería un número recíproco a la tangente, al que llamamos la cotangente, la función cotangente. El recíproco o H entre A, que es el recíproco de la función coseno del ángulo, será igual entonces a la secante o función secante del ángulo, y el inverso o recíproco del cociente de O entre H, que sería H entre O, es la función cosecante del ángulo. Bueno, como finalmente estas son los recíprocos de las tres primeras, pues podemos dejarlas ahí guardadas y las usamos en caso de que nos indiquen que usemos estas, pero con estas tres, la función seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, podemos conocer las tres cantidades O, H y A de todo triángulo rectángulo. Ahora, terminamos la sesión pasada poniendo como un ejemplo que entonces esto es igual a un número que sería entonces Y. Por lo tanto, Y podemos definirlo como el cociente de O entre H, o Y lo podemos definir como el ángulo, como el seno del ángulo θ. Vamos a decir, Y sería igual, el número Y sería igual a el seno de la magnitud del ángulo θ. Y mencionamos que, de hecho, estas dos, podríamos ponerlo así, esto que sería igual a O entre H en particular, pues en realidad esto es un número, aquí está, seno de θ, sería aquí el número A, Y, pero este número puede a su vez estar siendo multiplicado por un coeficiente, llamémosle A y A mayúscula. ¿Por qué A mayúscula? Ya dijimos, porque este número nos va a decir que si multiplicamos este número o Y por un número A cualquiera, que puede ser un número entero, puede ser un número racional, o puede ser un número real,
como puede ser un número irracional, racional, irracional o entero. Es decir, cualquier número entero puede ser, cualquier número real puede ser A. Salvo 0, porque entonces y sería igual a 0. Dependiendo del valor numérico de A, va a ser diferente finalmente la función de este cociente y por lo tanto el ángulo. Si el cociente es grande, de O entre H, pues entonces el ángulo sería grande. Si el cociente es pequeño, el ángulo sería pequeño. Bueno, hay fenómenos en los cuales se pueden describir como ángulos de cambio, por ejemplo, una rueda que gira. En una rueda que gira, el ángulo de los radios de la rueda cambia. Entonces, quizás nos ayudaría este tipo de función a describir fenómenos rotatorios. Cualquier cosa que ruede, podemos definirlo con base en esto. O incluso pueden ser ruedas que giran estacionarias sin desplazarse o ruedas que giran desplazándose. O de hecho lo hago mejor así, sí, porque estaría aumentando para allá, estaría así. Si este círculo que estoy haciendo gira, pues estaría tal vez, si no alcanzara la vuelta, estaría formando figuras interesantes, que son las que vimos ayer. Pero también, así como puede haber un número que multiplica todo este término que es el seno del ángulo, pues también puedes haber aquí otro número al que vamos a representar con, llamemos de F de frecuencia. Ayer puse una letra griega minúscula, la letra N minúscula. Puede ser la letra F de frecuencia. Hicimos un ejercicio. ¿Cuál fue la función que escribimos? ¿Cuál fue? 2 seno. La primera, bueno, a ver, fue 2 seno de 2 teta. Aquí simplemente resulta que A y F usan el mismo número, pero no son lo mismo. ¿Bien? Cuando calculamos esto, nos dio valores. Se los tienen ahí en algunos. Sí. ¿Por qué X? Finalmente, como cambia el ángulo, cambia el valor del ángulo, es una variable independiente y puede ser X. Sería el seno de X, que X es el ángulo, teta. Y sería 2 veces el seno de 2 veces el ángulo. ¿Y cuáles sean los valores? Si X es igual a 0, llevarle 0. Si X es igual a... Iba 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Lo voy a hacer así, voy a llegar hasta 90. Y ¿cómo eran los valores? Ordenenlos hasta el 50 y luego me dan el 90. Bueno, vamos 90 y 95. No. Era 0.35. 0.3. 0.5 era 6. 6. 0.6. 1. Ya le voy a decir 0. Es 1. 1.3. 1.0, 1.3, 1.5, 1.7, Sí. 1.8, Sí. 1.9, 2.0, 1.9, empieza a disminuir y el 90 era igual a 0.0, ¿no? ¿Sí? Sí. Ajá. Y el 95 era Menos 0.3. menos 0.3. Dijimos que si esto lo dibujamos, nos daría una figura X contra Y. X va cambiando, va aumentando para allá. Y puede ser positivo, negativo o 0. De hecho empieza en 0, 0, 0
y entonces hace algo así. Más o menos. ¿Sí? Vimos que si la función fuera y igual a 1 seno de 2x, se dibujaría una función así. Donde aquí esto, aquí es 0, aquí es 2 y aquí es 1. ¿Sí? Aquí sería 90, aquí sería 0, aquí sería 90, aquí sería 180. Y se dibuja lo que llamamos una onda. Y entonces podemos deducir que A es la altura o amplitud. Esto es A. Por lo tanto, la amplitud, donde vale 2, la otra curva que sube y baja u onda, su amplitud es esta. Y vimos otra función que fue y igual a, vamos a ponerle 2 seno de una x, 2 seno de x. No sé si es esta la que pusimos, la verdad no me importa. Lo que veríamos si esta la graficamos es que esta sube así, llega hasta 2 y luego baja y atraviesa aquí, luego baja hasta 2, igual que esto, hasta menos 2, perdón. Aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, y esta llega hasta menos 2, y luego sube acá, y luego hace esto, sube hasta 2, vuelve a bajar, baja hasta menos 2 y vuelve a subir. Digamos que esta subió y bajó más veces en el mismo intervalo de 180 grados. Y es por eso que esto se llama frecuencia. Esta es la frecuencia. Y esta dijimos que es la amplitud. Bueno, hay otro número que es otro número que se mide en unidades de ángulo. Si usamos, aquí estamos usando grados, ¿verdad? Entonces vamos a poner el circulito de grados, 0 grados. La X está en grados. Y no tengo que poner acá 0 grados, 90 grados, 180 grados. Pero también podríamos medir los ángulos en radianes, que son fracciones o múltiplos de pi. Ok. Lo curioso es que, fíjense, seno es esto entre esto, ¿correcto? Lo interesante es que aún dentro del círculo, vamos a decir, el círculo ese que trazamos acá, extender el eje de X, y aquí voy a trazar el eje de Y. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos este círculo que sería más o menos así. Seguiría por acá y seguiría por acá abajo. ¿Okay? Este es el círculo, o el perímetro del círculo. ¿Bien? Este
por eso decíamos que si el ángulo es mayor, pues entonces A se acorta y O se alarga. Y sería un rectángulo diferente. ¿Qué sucede si el círculo es más pequeño? Que entonces, aún para esta misma, el radio es más pequeño. Esta H es más pequeña. Sigue siendo hipotenusa, disminuye el valor del cateto opuesto, disminuye el valor del cateto adyacente, pero el ángulo es el mismo. Bueno, pues esto sería equivalente, lo que está aquí en negro, a la onda negra, que corresponde a un círculo más pequeño o de radio más pequeño. El radio es proporcional a la amplitud en el caso de la función trigonométrica para la onda. En el caso del círculo, esta sería la amplitud del círculo o radio, y esta sería menor para el círculo negro que para el círculo rojo. En otras palabras, la función trigonométrica se aplica tanto a círculos como a ondas. Y el parámetro del tamaño del círculo es equivalente al parámetro del tamaño de la onda. El radio es equivalente a la amplitud. El radio del círculo es equivalente a la amplitud de la onda. Es un concepto importante. Y entonces entendemos mejor qué significa esto. Imaginen que fueran dos círculos rodando. Uno estaría, dos círculos de diferente radio. El círculo de radio más pequeño estaría haciendo ondas más pequeñas. Su radio más pequeño, su círculo más chiquito hace ondas más chiquitas cuando se desplaza. Circula y se desplaza. Pero hay otro número que también puede estar, lo voy a poner aquí en verde aunque no se vea, que puede estar aquí, que también se mide en unidades de grados, al cual va a poner como, eso no lo voy a poner con la letra F porque yo hice la letra F, la voy a usar la letra F griega, la letra Fi. Fi es un número real, pero en grados, y es constante para cada función. Eso no cambia. La que cambia es X, no cambia ni A. ¿Sí? Aquí tenemos tenemos a y tenemos a F. Ni A ni F cambian, son constantes, así como Phi tampoco cambia. Supongamos que Phi fuera igual para esta función, vamos a ponerla así, Phi es igual a 90 grados, ya dije que se indica en grados. Bueno, lo que se va a dibujar es esta misma función, esta. ¿La Phi qué representa, profesor? Phi, ahorita vamos a ver qué representa, simplemente se mide en grados. Se mide en grados. Tabulen en casa, ya que viene el fin de semana largo, bueno, mañana ya no hay clase, nos vemos hasta el lunes. Tabulenla en casa, hagan la tabla de esta función, y igual a 2 seno de una x más phi, donde phi es igual a 90 grados. Muy rápido, lo que se va a dibujar es una onda que sería así. ¿A qué se parece? Y más déjenme terminarla. Ahí está. Es inicialmente la misma función, 2 seno de 1x más 90 grados.
2 seno de 1x anaranjada es esta de aquí. 2 seno de 1x más 90 grados tiene la misma forma, la misma amplitud y la misma frecuencia, 1, no la cambié, que la anaranjada. ¿Pero dónde la digo? ¿Cuáles son sus valores numéricos? Están corridos hacia la derecha. Y de hecho, para 90 grados están corridos, vamos a decir, como media curva superior o media curva inferior. Es la misma función, pero corrida, en este caso hacia la derecha, porque le estoy sumando este ángulo. Si le resto, se correría hacia la izquierda. La misma función, pero corrida a la derecha, dependiendo del signo de phi. Phi, me preguntaste, ¿qué es? Phi es la fase. Así se llama. Es la fase de la onda. A ver, fíjense. Fíjense. ¿Cuánto vale phi en la función roja 2 seno de 2x? 0. ¿Cuánto vale phi en la función 1 seno de 2x? 0. Phi o la fase de estas dos funciones, de esta y de esta, mide lo mismo, 0 grados. ¿Y dónde están esas dos funciones? Empiezan en el mismo lugar, alcanzan el máximo en el mismo lugar de x, bajan a 0 en el mismo lugar de x, tienen el valor negativo máximo en el mismo lugar de x y vuelven a 0 en el mismo valor de x. Estas dos funciones o dos ondas tienen la misma fase. Tienen la misma fase. 0. Aún. Ok. Ahora, el detalle es que es una suma a esto. Ahora, la función anaranjada y la verde tienen fases diferentes. ¿Cuánto es la fase en la función anaranjada? 0. ¿Cuánto es en la verde? 90. Eso hace entonces que se corra hacia la derecha. Se dice que tienen fases diferentes. Están desfasadas. O sea que para saber que el número que se le da a la fase tiene que estar explícito. Tendría que estar eso. No, si no está implícito, si está implícito es 0. Quiere decir que dos funciones que tengan formas parecidas, sobre todo de frecuencia, 2, 2, porque esta tiene una frecuencia diferente. La fase afecta a la frecuencia. Dos ondas que tengan la misma frecuencia y la misma fase van a estar juntas, moviéndose para arriba y para abajo, van a estar en fase, aunque sus amplitudes sean diferentes. Dos funciones que tengan, vamos a decir, frecuencias diferentes, pero fases iguales, por ejemplo la roja y la anaranjada, o incluso la negra y la anaranjada, pues al menos va a haber lugares donde tengan el mismo valor. ¿Aquí cuánto vale? 0, 0. Aquí vuelven a estar en 0, 0 las tres. Aquí las tres están en 0, 0. Aquí las tres están en 0, 0. Aquí las tres vuelven a estar en 0, 0. La negra, la roja y la anaranjada. Hay lugares donde entran en fase, valores en X donde entran en fase, pero hay otros valores en los que la anaranjada está desfasada respecto a las otras dos funciones. En cambio, la verde y la anaranjada, sus valores de los coeficientes que multiplican a X y phi nunca son iguales. ¿Sí? Porque no se juntan, aunque tengan la misma amplitud, 2, están desfasadas. Esto es importante para fenómenos ondulatorios como el que se presentó hace un momento por un movimiento de tipo ondulatorio que se originó en algún lugar de Puebla y sintió en algún movimiento. ¿No? Bueno,
Vivo en un 9º piso. Mi hija estaba en el departamento y ya me pasaron el reporte de que allá sí se sintió. ¿Por qué? Porque la amplitud es más grande, es más alto, está más alto un 9º piso que yo estaba en este edificio, en este piso, más para allá, pero tampoco sentí nada. No estábamos en un 2º piso de un edificio. Estando en un piso superior o en pisos superiores, pues lo que se mueva se desplaza más. El ángulo es mayor, de desplazamiento a mayor amplitud. Aquí no cambia gran cosa, aún en un 2º piso casi no. Yo no sentí nada realmente. Los sismos son fenómenos ondulatorios. Son muy interesantes porque son 3 tipos al menos son 2 tipos de movimientos distintos. En realidad son 3. La Tierra no está, la corteza terrestre no está completamente firme, se mueve y de repente cuando se mueve lo que está encima. Se puede mover así, no sé si se puede mover así. Pero en un sistema de referencia también se puede mover, vamos a decir así. Se puede mover horizontal, de derecha a izquierda, horizontal, hacia adelante o hacia atrás, ya son los movimientos. También se puede mover arriba y abajo. Y saben que hay un tercer tipo de movimiento, que se da horizontal, así, vamos a decir horizontal hacia los lados, horizontal hacia adelante. Puede ser que se mueva así y se produzcan este tipo de ondas, pero también puede ser como un resorte que se alarga y se acorta, se alarga y se acorta. Y esas 3 ondas se producen en los sismos, en el planeta Tierra. La fase entonces nos dice para una misma función con fases diferentes los parámetros de frecuencia, cuántas veces sube y baja de aquí para acá, las mismas, 2 veces, pero no lo hacen en el mismo lugar si están fuera de la fase. Tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero fase diferente. Y hay una última observación que tengo que hacer. Esto porque graficamos la función seno. Pero ¿qué sucede si graficáramos la función coseno? Imaginemos, con el primer rojo lo voy a hacer, y en lugar de graficar el seno de 2x, si graficamos y igual al seno, lo vamos a hacer aquí, no, está bien, al seno al coseno. Y igual al coseno de 2x y igual al coseno de 2x, la función va a tener esta forma. Y así. No cambio, la subí demasiado. Casi parecido. Porque la amplitud es 1. Y la amplitud es 1. Más 1 y menos 1. Tiene la misma amplitud que la negra. Tiene la misma frecuencia que la negra. Pero ¿qué pasa? Cambia su fase, aunque su fase sea la misma. Aquí es más 0 phi, aquí es más 0 phi, pero es porque la función no es seno, sino coseno. Entonces el phi nada más es coseno. No, si Si le sumáramos un ángulo equivalente, podríamos hacer que la función coseno entrara en fase con la función seno, porque se recorrería. La función coseno está desfasada de la función seno. Tiene los mismos parámetros de amplitud y frecuencia, y hasta de fase. ¿Sí? Estas dos tienen la misma
amplitud, frecuencia y fase. Son, en cuanto a los números constantes, son iguales, pero como la función es coseno, no es seno, entonces está desfasada respecto a la función seno, la función coseno. Es como la función seno, pero recorrida, desfasada. ¿Cómo podemos hacer que la función coseno, que tiene unos parámetros, se entre en fase con la función seno? Le cambiamos la fase. Y entonces la podemos recorrer hacia la derecha, le sumamos un ángulo y entonces va a entrar en fase con la función coseno, la función senoidal. La función, eso sí, la función tangente es más seria, más rara. ¿Sí? Esa, consúltenla, es más, pueden googlearla si quieren. Hice aquí una jugada lateral de Ok, bien. Vamos entonces a pasar a lo que sí sería el tema de hoy, porque esto fue algo que se me pasó ver el día de ayer. Y sí es importante, y sobre todo el sismo me lo recordó. Cuando el sismonosismo, porque no sintió nada, pero cuando me pasaron el reporte de casa, me lo pasó mi esposa, ella no lo sintió porque estaba en la planta baja. O sea, pasó algo y oyó la alerta, pues no sintió nada. Cuando subió, mi hija le dijo que allá arriba sí se sintió. La diferencia fue la amplitud. Mismo lugar, mismo movimiento, pero amplitudes diferentes. Misma frecuencia, pero amplitudes diferentes. ¿Bien? Ok. Voy a seguir con esto. Ya habíamos visto, de hecho comenzamos hablando de las funciones lineales, dijimos que las funciones trigonométricas son otra forma de ver las funciones lineales cuando las metemos adentro de un círculo. Una función lineal dijimos que se determina en términos genéricos como y es igual a mx más b, ¿sí? Donde dijimos que aquí hay un número implícito que es la potencia 1 a la que se eleva la x. Podemos entonces simplificar esto si m es igual a 1 y b es igual a 0, pues podemos quedarnos con y es igual a m. Podemos poner implícita la m, implícita la b y queda igual a y igual a x. Vimos después a las funciones que llamamos polinómicas, que tendrían esta forma general: ax a la a más bx a la b más cx a la c más puntos suspensivos. Estas son las polinómicas, que se distinguen de las lineales porque en las lineales la x está elevada a la potencia 1 y en las polinómicas la x del primer término, son varios términos, por eso son polinómicas. Esta función se llama una función lineal monómica, o sea, con un solo término. Por cierto, la fórmula general de la función lineal, ¿realmente qué es? Una función binómica, porque hay dos términos, el término variable y el término constante. Que en realidad dijimos que este es como x elevado a la 0. X elevado a 0, x elevado a la 0 es 1, 1 por b es b. De hecho, aquí hay una x a la 0 implícita. Eso también lo revisamos. Y se distinguen las funciones lineales de las demás polinómicas. Digamos que las polinómicas con más de dos términos, en el sentido de que la primera potencia, o a, en este caso a, es un número mayor a 1. Puede ser 1.1, ya, más puede ser 1.000001, ya es mayor que 1. Si la potencia a es igual a 1, entonces estamos ante una función lineal.
Pero por ejemplo, un número mayor que 1, si la función fuera y igual a x al cuadrado, ya vimos que esta nos dibuja en un sistema cartesiano. De hecho, esa en particular nos dibuja una línea recta, creciente, donde por cierto el ángulo ¿cuánto mide? 45 grados, efectivamente. Y eso lo podemos determinar para funciones trigonométricas. Para una función lineal, cuya coeficiente depende que sea 1 y es lineal porque la potencia es 1. Pero ahí está una potencia implícita, aquí hay una potencia implícita, aquí hay una potencia explícita. ¿Qué forma tiene esta función? Si la dibujamos en un sistema cartesiano, vamos a ver que esta en particular x, y, tiene esta forma. Es una parábola. Y dijo el Señor a sus discípulos, porque la potencia es 2, positiva. Si la potencia fuera 2 negativa, ¿qué forma tiene? Es la misma función, pero hacia abajo. De hecho, aquí pasa por el medio. Es la misma. Pero a esta le llamamos cóncava arriba, a la roja, y cóncava abajo, a la negra. Ambas serían funciones de parábola, parabólicas. Ambas serían también, decimos que todo número elevado a la potencia 2 le llamamos cuadrado, lo que viene de la geometría del, ¿cómo ya quiere terminar? Termina la semana. X por X, donde X es igual a X, entonces esto es igual a X cuadrado. Por eso también le llamamos a la potencia 2 la potencia cuadrada. Y a toda función elevada a la potencia 2 le llamamos cuadrática, es una función cuadrática. Bien. Si la potencia fuera 3, si x fuera 3, si la potencia fuera 3, x cúbica, o x a la 3, pues estaría dibujando, entonces, donde tenemos x, y x cúbica es igual a lo que está aquí adentro, el volumen, ¿sí? X cúbica. Sería una función de qué tipo? Pues ni estas son polinómicas en sentido estricto, porque se parecen en el sentido que solamente tienen un término. También son monómicas. Las polinómicas estrictamente son las que tienen más de un término. ¿Sí? Esas tienen una potencia diferente a 1, pero tienen solamente un término, por lo cual son monomiales o monómicas. ¿Vale? Y en un plano cartesiano se dibujaría. Muy interesante. Está buena. Y la incluí en su reporte semanal. Ya hay dos, ¿no? La función coseno, no son tres, la función coseno, la función con fase 90 y esta cúbica. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Podríamos hacer una función cuadrática. No sería lineal, no sería cuadrática, sino sería cúbica. No sería entonces una parábola, sería otra cosa. Hay que ver qué cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, caballero? Ya dijimos que esta tiene potencia 1, esta tiene potencia 2, esta tiene potencia 3. En otras palabras, las funciones y igual a x pueden tener cualquier potencia de número real. Y entonces hablamos de funciones de potencia.
donde puede ser cualquier número real. Por ejemplo, vamos a llamarle a la potencia P. P puede ser menor que 0. Menor que 0. Un número racional. Por ejemplo, un medio. O puede ser, no, perdón, es menor que 0 negativo, me equivoqué, un número negativo. Está haciendo con ojos de pistola. Profesor, no, está bien. Puede ser un número negativo. Podría ser y igual a x a la menos 2. Ya es un número negativo. O de hecho, pongámoslo como x a la menos 1. X a la menos 1. X a la menos 1. Pues resulta que esto es igual a y igual a a 1 entre x. X a la menos 1 es igual a 1 entre x. Tabulen esta y tabulen esta. También puede ser, ahora sí, P puede ser mayor que 0 y menor que 1. Ahora sí, un número racional. Por ejemplo, medio, donde tuviéramos y igual a x a la 1 medio. Un medio es menor que 1, es la mitad. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de 1? El ombligo. Y esto es igual a y igual a raíz cuadrada de x. Donde también podría ser y igual a x a la 1/3, y entonces sería igual a y igual a raíz cúbica de x. Aquí de hecho tenemos un 2 implícito. Siempre que dibujamos la casita de la raíz es porque la raíz es la raíz de 2. Bueno, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada del número x. Y es por eso que en general a estas funciones les llamamos funciones de potencia, para distinguirlas de las funciones polinómicas, que en sentido estricto serían aquellas que están formadas por varios términos, cada uno de ellos con una potencia diferente. En este caso, la potencia más grande, el número más grande de potencia, nos está dando información de qué tipo de función es. Y entonces hablamos de que la diferencia entre estas dos funciones, x cuadrada y x cúbica, si es cierto es que la una de la potencia es 2, la otra de la potencia es 3, y a este número de potencia de potencia más grande de una función, eso es lo que llamamos orden de función. Una parábola es una función de segundo orden y esta es una función de tercer orden. Una función cúbica es una función, se le llama una función de tercer orden. Y de esta manera entonces hemos ya revisado las funciones lineales, las funciones polinómicas, las funciones trigonométricas, que nos pueden ayudar a definir funciones lineales, si el ángulo es constante, y si el ángulo cambia, entonces podemos conocer las funciones de las ondas. Y terminamos hoy indicando, señalando lo que son las funciones de potencia. Y colorín colorado, la cuarta semana se ha acabado.